micrófono para acá. Sí, ahora sí, perfecto. Sí, ahora se escucha. Bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, que va a tener que ver con uno de los temas que vamos a tocar hoy, que les prometí la semana pasada, que es el documento público electrónico, su configuración, su em, ley y sus elementos conforme a la providencia del SAREN sobre el otorgamiento de documentos eh, con biometría. Entonces, fíjense lo siguiente. Repasamos la semana pasada que habían, según el reglamento de la Comunidad Europea, cosa que sirve para nosotros como un antecedente legal extranjero y, por supuesto, doctrinario, las firmas electrónicas simples, entendiendo en ese reglamento cualquier acto, cualquier manifestación a través de tecnologías de la aceptación de un acto jurídico informático. Decíamos la semana pasada que la colocación de un PIN es una especie de aceptación de que estamos dando una acción dentro del sistema. Si a nosotros nos llega una clave de esas que se denominan OTP, One Time Password, o una clave de segundo nivel, o una clave de un solo uso, como por ejemplo, cuando usted va a hacer una transferencia y el banco le manda un número para que usted lo coloque para confirmar que es usted y que es la transacción, y usted coloca ese número en el sistema, bien sea en el teléfono móvil o bien sea en la página web. Eso es una especie de firma electrónica, es algo que lo está identificando usted para la aprobación de un hecho jurídico informático. En este caso, estamos dando como ejemplo una transacción bancaria. Tenemos en el reglamento de la Comunidad Europea la firma electrónica avanzada, que es aquella que a través de tecnologías y captación de datos biométricos que son medibles, que hay que guardarlos, que son reproducibles y que forman parte del documento, van a ser captados en el momento del otorgamiento de la suscripción o de la aceptación del hecho jurídico informático y se les va a tener como una firma electrónica avanzada. Hablábamos de que para el reglamento de la Comunidad Europea, la digitalización de una firma o firmar de forma manuscrita digitalmente, como en una tablet, como se está haciendo en las notarías, eso, si estuviera dentro de la Comunidad Europea, sería una firma electrónica avanzada, porque son otros datos biométricos de geolocalización, también serían un tipo de firma electrónica. Y teníamos la firma electrónica cualificada, según este reglamento, que es aquella que se hace con un certificado electrónico, del cual ya hemos venido hablando, un certificado que se le entrega a cada persona y que cuando se va a firmar un documento electrónico, con ese certificado se le incorpora al documento y hace las veces de identificación y tiene la equivalencia a una firma manuscrita de conformidad a la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas. Y prometimos que hoy íbamos a ver en la práctica un documento público electrónico, cómo se ve, cuáles son sus elementos, pero vamos a ver las normas que se aplican en la actualidad al otorgamiento de documentos electrónicos públicos para su validez. Cuando decimos públicos, digamos auténticos y públicos, hablando de registros y notarías. Hago esta aclaratoria
porque hay documentos públicos administrativos que no van a tener todos los elementos que vamos a hablar hoy, pero no por ello dejan de ser públicos. Documentos que se expiden a través de sistemas electrónicos, como por ejemplo el RIF. El RIF, que aunque dice que tiene una firma electrónica, tiene un código QR. Hoy vamos a ver el tema del código QR a algunas discusiones de carácter teórico y práctico de los documentos que lleven código QR y vamos a hacer una diferencia entre lo que es el código QR y una firma electrónica. Entonces, sin más dilación, vamos a hablar del marco jurídico que regula los documentos auténticos y públicos electrónicos otorgados de conformidad a la ley de registro de notaría. Antes que empecemos a hablar de las normas, quería comentarle una anécdota personal. Le voy a echar un cuento, como dicen muchos humoristas por ahí. Visa en un país extranjero y me recibieron todos los documentos, pero me dijeron, oye, ¿sabes qué? No trajo la partida de nacimiento certificada. Había sido un viaje de miles de kilómetros, de miles de dólares de gasto, y no llevé la copia de la partida de nacimiento mía certificada. Bueno, eso fue pronóstico de infarto, echando broma, de pronóstico de estrés total. Nos dijeron, su pasaporte queda retenido hasta que usted me traiga la partida de nacimiento. Entonces, ni siquiera me podía devolver a Venezuela a sacar la partida de nacimiento yo. Tenía que designar el cuento y llegar a la parte interesante. Consigo no, tengo una persona que es especialista en trámites de registro y notaría. Se mete en el sistema, habilita y me dice a las 24 horas, ya te tengo tu partida de nacimiento. Después fue todo un tema para que llegara al país donde yo estaba, pero Dios siempre mete su mano a favor de las personas que son de bien. Y al día siguiente, de manera increíble, yo tenía el sobre en mis manos, pero pasó algo. Cuando yo abro el sobre, sale un documento, que es mi partida de nacimiento, y una certificación, registro principal, pero no tenía ningún sello húmedo, no tenía un vestigio, no tenía la firma de ningún funcionario público, y lo único que traía era el código QR. Bueno, imagínense ustedes, yo pensando de alguna manera que por las leyes de Murphy, cuando le llegara eso a un funcionario de un país extranjero, me iba a decir, no te la acepto porque no es una copia certificada. Estando yo en el concepto de la copia certificada convencional. Bueno, cuando chequeo el código QR, decía efectivamente que se trataba de la certificación de un documento que había sido hecho en el registro principal con el número tal, como tal, pero sí decía que se refería a la partida de nacimiento del profesor. Bueno, nos persinamos y fuimos a llevar eso a la embajada. A los 10 días nos dieron la buena noticia de que el documento había sido aceptado. Y por eso tengo aquí esta laminita aquí puesta,
solicita la partida de nacimiento legalizada en el Telceren de manera online. Y ahora, una que salió hace poquito, Saren digitaliza los trámites inmobiliarios y así funcionará el proceso. Vamos a ver hoy los elementos de carácter normativo que le dan validez a esa copia certificada de esa partida de nacimiento, que llegó solo con un código QR, y lo vamos a ver de manera detallada. Entonces, a los documentos electrónicos vamos a hablar lo siguiente. La ley de infogobierno contiene varias normas sumamente interesantes. La primera de ellas es la definición del documento electrónico. En el artículo 5, en el ordinal 6, se dice que el documento electrónico digitalizado, o sea, documento electrónico, es documento digitalizado que contiene un dato, diseño o información acerca de un hecho o acto capaz de causar efecto jurídico. Número 2, o número 2 en las normativas que estamos citando. En el artículo 8 se establece la posibilidad de obtener copias de documentos electrónicos que formen parte del procedimiento de los cuales se tenga la condición de interesado o interesada. Es decir, todo esto está en la ley de infogobierno. En el artículo 11 se habla de repositorio digital del Poder Público Popular. El Poder Público debe contar con repositorios digitales, en los cuales se almacena información que manejen, así como los documentos que conforman el expediente electrónico, a fin de que sean asequibles, conservados, archivados, conforme a esta ley. Existe lo que se llama el principio de seguridad. En las actuaciones electrónicas que realiza el Poder Público y Popular, se garantiza la integridad, confidencialidad, autenticidad y disponibilidad de la información de documentos y comunicaciones electrónicas en cumplimiento de las normas y medidas que dicte el órgano con competencia en materia de seguridad de información. 4. Servicios de certificación electrónica. El poder público debe garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad y disponibilidad de la información a través del uso de, 1, certificados y firmas electrónicas. Fíjese que los diferencia: certificados y firmas electrónicas emitidas dentro de la cadena de confianza de certificación electrónica del Estado venezolano de conformidad al ordenamiento jurídico y la legislación que rige la materia, que no es otra que la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas. 26. Validez de los archivos y documentos electrónicos. Los archivos de documentos electrónicos que emite el Poder Público que contengan certificaciones, firmas electrónicas, tienen la misma validez jurídica y eficacia física. Repito, repetimos. Los archivos de documentos electrónicos del Poder Público que contengan certificaciones y firmas electrónicas tienen la misma validez jurídica y eficacia que los archivos y documentos que constan en físico. Y aquí viene el artículo que me resolvía a mí a la hora de que en la embajada me echaran para atrás la partida de nacimiento. Lo siguiente, artículo 27. Las copias impresas de los documentos electrónicos, cuando la ley exige que un documento debe ser presentado en formato impreso que se encuentre se encuentra en formato electrónico, tal requisito queda satisfecho cuando esté presente en formato impreso que contenga un código inequívoco que lo identifique y permita su recuperación al repositorio digital institucional que rige la materia. Ah, según la ley venezolana, que era lo que yo tenía que alegar, cualquier copia impresa de un documento electrónico que tenga
un formato impreso y un código que identifique y que permita su recuperación en el repositorio digital, tiene validez como documento. Y se trata, y si estamos en la ley de infogobierno y estamos hablando de documentos públicos electrónicos, entonces cuando se presente un documento público electrónico que permita que se recupere de la base de datos si ese documento existe, entonces tiene la misma validez esa impresión de un documento público convencional. Sistema de consulta. El poder público debe procurar que el diseño y construcción de los sistemas cuenten con facilidades para la consulta electrónica, así como la veracidad y existencia de los documentos electrónicos. Sí, así como la veracidad y la existencia de circunstancias o requisitos que posean y sean necesarios para realizar una determinada solicitud, trámite o servicio sin que lo previamente descrito se le transfiera a las personas. El artículo 32 dice que el poder público tiene la obligación de compartir entre sí la información pública que conste en los archivos de repositorios digitales. Y aquí yo incluyo el tema probatorio. Esto cuando lo estaba leyendo para la clase de hoy dije, bueno, ¿por qué no? Compartir, bueno, una prueba de informe, sí, pero además de que lo tengo como facultad de potestad como órgano judicial, también está previsto como parte del poder público, independiente de la rama que sea, la información que usted tenga sobre este hecho jurídico informático. O sea que en mi criterio muy personal, se aceptan opiniones en contrario. Este artículo 32 ratifica la obligación del poder público de cualquier organismo que tenga documentos electrónicos que deben ser remitidos al órgano de investigación penal, al órgano jurisdiccional que esté solicitando información sobre un documento. Ahora llegamos a la ley de registro y notaría. El artículo 25 de la ley de registro y notaría establece lo siguiente. La firma electrónica de las registradoras o registradores y notarías públicas o notarios públicos tendrá la misma validez otorga a las firmas convencionales, pero claro, de funcionarios. Ahora, este artículo no habla de qué tipo de firma electrónica es la del funcionario registrador. No dice si es una firma electrónica simple, no dice si es una firma electrónica avanzada. Lo que dejaba ver en el año 2021 o en la reforma creo que es del 2014 y la ley original del 2011, puedo equivocarme en las fechas, lo que yo presumía hasta que aparece esta providencia de datos biométricos para otorgamiento del registro de notaría, era que las firmas tenían que ser las de los registradores y registradoras y notarios, tenían que ser, habla nada más de firma electrónica cualificada según el reglamento europeo, es decir, con certificado. Pero eso cambió ahorita en el camino. Cuando aparece esta normativa de datos biométricos para el otorgamiento de documentos públicos y auténticos, dis- dándole la equivalencia de auténtico provisional al notariado, para no entrar en profundidades, lo que quiere decir es que en esta última reforma del 2021 se ratifica que la firma de los funcionarios públicos puede ser digitalizada. ¿Se acuerdan que en el reglamento, en la providencia que vimos la semana pasada, se hablaba de firma manuscrita digitalizada y que esa digitalización equivalía a la interesantemente la providencia? Entonces, ya vamos a ver ahorita en la práctica con un documento que bueno, que tuvimos que procesarlo para no violar
privacidad de datos, que aunque se crea que en Venezuela no existe normativa de privacidad de datos, como tal, existen desde la norma constitucional en los casos de honor y reputación. Hay normas, pero hay una sentencia del año 2012 que establece los parámetros de la privacidad informática en Venezuela. Vamos, por favor, a esperar hasta la próxima clase para ubicarles la sentencia. Entonces, veamos qué más trae la ley de registro público de notaría. Notarías públicas o notarios públicos son competentes en el ámbito de su circunscripción para dar fe pública de todos los actos, hechos y declaraciones que autoricen con tal carácter, particularmente autenticar firmas autógrafas electrónicas y huellas digitales. Sumamente interesante esto. Dentro de las facultades de los registros y notarías está la de autenticar firmas electrónicas. Es decir, que en mi criterio, y yo creo que de una lectura muy simple, sin mucha complicación de esta ley, alguien puede otorgar una firma electrónica con certificado o digitalizada, autógrafa, electrónica y puede ser. Y es allí, si unimos esta facultad del artículo 75, autógrafas con electrónica, es de donde nace la providencia de firma manuscrita digitalizada. Porque la manuscrita es autógrafa y es electrónica, aunque no es un certificado, no es hecha con un certificado de los que habla la ley de mensajes de datos, cumple con esas dos características y es por ello, y lo estoy diciendo por primera vez en clase alguna que hayamos dado anteriormente, de esta posibilidad del artículo 75 es que cuando el notario suscribe el documento después de haber recabado la firma manuscrita digitalizada en una notaría con la tablet, cuando él la firma está autenticando la firma manuscrita digitalizada que tiene por ley. Pero ello no obsta, y quiero dejarlo muy claro para los que vean esta clase a posteriori o quienes la revisen en años subsiguientes, que también es posible que yo lleve en el futuro mi certificado electrónico o firme electrónicamente un documento con un certificado, se le agregue a esa firma electrónica el, al documento que voy a firmar notariado y después venga el notario o el registrador y autentifique esa firma electrónicamente yo había otorgado previamente, previa a mi identificación telemática, por ejemplo. Vamos a suponer que en el futuro ya no sea el poder telemático, sino que sea el otorgamiento telemático. Supongamos que yo estoy en Miami, tengo una firma electrónica, le mando el documento con mi firma electrónica de certificado venezolano al notario, al registrador, y después cuando se vaya a otorgar el documento, él se conecta conmigo y me pregunta, primero le da doble clic y certifica que esa firma electrónica provenga de un certificado a mi nombre, luego me identifica, luego me hace una videollamada, que por cierto los registros y notarías están haciendo llamadas para verificar celebraciones de asambleas, están haciendo telellamadas para certificar el otorgamiento de poderes. Pero vamos a suponer que en el futuro si yo mando un documento para autenticar que ya yo lo haya firmado y se me haga la identificación telemática. Entonces, eso va a ser todo posible de conformidad a todo esto que estamos viendo aquí en la ley de registro de notaría, la última reforma del 2021. Ahora sí, llegamos a los elementos de un documento electrónico. ¿Qué estoy haciendo yo en la clase de hoy?
Bueno, yo estoy haciendo mi casito de laboratorio. Ustedes son jueces, ustedes son secretarios, municipio, primera instancia, un tribunal superior que tiene una incidencia y le llevan un documento, un poder que ya ha pasado, le hicieron una consulta este año sobre un poder que se otorgó eh, y se envió en formato electrónico al tribunal, impreso, toda una cantidad de cosas. Y yo pude opinar basado en todos los elementos que yo estoy hablando ahorita. Y el caso del laboratorio es el siguiente. Usted es juez, usted es parte y traen impreso un documento que dice que tiene en su primera hoja una planilla única bancaria. El documento viene impreso y tiene un código QR. Entonces, ya vimos por la ley de infogobierno que un documento impreso de un documento público tiene la misma validez de un documento público. Se parece mucho al artículo de la ley de mensajes de datos y firma electrónica de los documentos impresos, pero no es lo mismo ni se escribe igual. En aquel, si hay una impugnación del documento impreso, hay que promover experticia. Entonces, la pregunta es, y el caso de hoy, yo creo que esta es una de las clases más importantes de este módulo, es qué vamos a hacer nosotros como abogados, qué vamos a hacer nosotros como tribunal, una impresión de un documento que fue otorgado electrónicamente bajo el nuevo régimen de, de la providencia biométrica, de datos biométricos, o bien en un juicio del OMNA, o un juicio que regule o que lleve a un juicio sucesoral donde nos lleven unas copias certificadas de unas partidas de nacimiento para demostrar filiación. Entonces, todo iba bien hasta el momento que dice, impugno el documento público electrónico que trajo fulano de tal para aprobar o en la partida de nacimiento o la venta de un vehículo. Por primera vez lo digo y es posible que varíe el criterio, pero por ahora yo creo que si nos traen un documento público impreso que tiene código QR, lo primero, la lógica va a ser que como es un documento que no es original, lo impugnen. Pero mi criterio es que de conformidad al artículo que leímos hace rato, un documento que se trae impreso, que tiene la misma validez de un documento público, si tiene el dato para recuperarlo del repositorio, yo creo que la incidencia pudiera ser hasta de una tacha de falsedad. Lo que pasa es que lo simple sería que al ver una impugnación, el juez en vez de abrir una tacha de oficio diga, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, como se está impugnando este documento que tiene un código QR, entonces vamos a fijar un acto, cumple con los requisitos de la ley de infogobierno y vamos a ver si ese documento nos lleva al repositorio y podemos verificar sin tener que hacer una experticia si ese documento existe o no. En clases pasadas o en la última cohorte no estaba aprobada la providencia de datos biométricos y nos habíamos planteado cuál era la diferencia de la validez entre el documento impreso, que es una copia certificada con QR, y los datos que aparecen en el repositorio. ¿Cuál tenía más validez o si uno prelaba sobre el otro? No vamos a entrar en detalles ahorita, pero vamos a tratar de resolver qué en la que se impugnara un documento que trae
en su primera página una planilla única bancaria de pago y trae después el contenido con unos códigos QR y unas firmas, tanto de los otorgantes como de los testigos, como del registrador o del notario, y que dice, como lo vamos a ver más adelante, que tiene una firma electrónica del SAREN. Vamos a ver. Lo primero, si hay una impugnación, yo abriría como tribunal de oficio, fijaría una oportunidad en caso de la impugnación a los efectos de que el tribunal, tal vez con asistencia de práctico, para que se verifiquen en presencia de las partes y del secretario del tribunal si el documento cumple con los requisitos que hemos venido hablando desde el principio de la clase de la ley de infogobierno para los documentos públicos. Y aquí nos encontramos hoy con algo bien chévere, así como hicimos la clase pasada, una prueba donde nosotros cargábamos el documento electrónico, nos decía si el documento era válido, de quién era el certificado y otras cosas. Yo encontré aquí, jugando hoy, preparando esta clase tan agradable desde el punto de vista de lo que estamos descubriendo el día de hoy, encontré que en la página del SAREN hay una página de consulta de PV, Planilla Única Bancaria, .gov.be. Y usted allí le mete o le carga, una vez que la abre, se le abre este espacio que está aquí a la derecha que dice validar certificación. Te dice, mira, es una planilla única bancaria de notaría, es de registro mercantil o es de registro principal. Y nosotros lo único que tendríamos que hacer es cargar el número de PV, que es este que está aquí, lo tenemos en la parte derecha. Copiamos esto, lo pegamos aquí y le damos consultar. No voy a hacer el ejercicio en vivo porque nos van a salir los datos de la persona o de las personas que otorgaron el documento, aunque ya me di cuenta que lo dejé aquí. Este es un documento público y no debería tener ningún problema. Entonces lo que pudiéramos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la práctica completa. Nos metemos en consulta PV, punto saren, punto gov, punto e. Ya voy a compartir con ustedes esa pantalla. Me está dando un error porque tengo una VPN norteamericana. Bueno, algo pasó. No, está mal escrito. Consulta. Ahora sí, vamos a compartir entonces esta pantalla. Listo. Y aquí vamos a poner los datos del documento. 046, 001, 16, 168, 808. No puse si era el registro de notaría. Vamos a poner otra vez notaría. Ahí lo puse mal, 168. Le damos la consulta acá. Están pidiendo que subamos el volumen. Vamos a ver si. Bien. Y ya lo pusimos al máximo.
Mire lo que nos salió. Es una planilla del año 2024. Aquí sale el nombre del solicitante, tipo de acto, venta de vehículos, notaría tal, fecha tal. ¿Por qué es tan importante este número de planilla? Porque desde hace muchos años los documentos que se falsificaban podían falsificar la forma, podían falsificar de alguna manera podían contener reproducciones, copia y pega y hacer forjación de la fecha en la que se pagó una planilla, tiene que estar vinculada con la fecha del documento o por lo menos tiene que haber sido pagada antes. Y esta es una de las maneras o de uno de los elementos para saber si un documento ha sido falsificado o no. Entonces, comparto con ustedes que esta consulta nos da un primer elemento de que, oye, ese documento todavía no sabemos si es bueno o no, pero tenemos uno de los elementos del solicitante, sabemos que es una compra y venta de vehículo en la notaría tal y esta es la fecha del otorgamiento, que acaba de cumplir un año. Entonces, siguiente paso. El tribunal deja constancia que al entrar al sistema de consulta del SAREN del PV, arrojó el número de planilla, se corresponden con la impresión que trajo el documento. Eso es sin pronunciarse todavía, que eso se tiene que hacer la definitiva. El tribunal puede ir agregando ese documento como parte de lo que es la verificación de ese documento público electrónico. ¿Cuál sería el segundo paso? Sabiendo que este documento que tenemos acá es la parte integral del documento, o es uno de los contenidos del documento como tal, nosotros estamos viendo como usuarios, o perdón, estamos viendo como tribunal o como abogado del principio, tiene la apariencia de que cumple con la ley de infogobierno para la validez de los documentos impresos. Ahora lo que le queda al tribunal es sacar este código QR para saber si este código QR nos llega a algún lado. Entonces, lo que vamos a hacer es, déjeme buscar el documento electrónico, se los voy a enviar por el WhatsApp, porque la alarma la tenía aquí, pero se perdió en alguna versión digital, pero vamos a solventarlo, abrir el PDF. Ok, el código QR que tiene el documento, vamos a tratar de escanearlo nosotros aquí directo en vivo. Yo les mando el enlace del SAREN a la página. En el enlace, déjenme abrirlo yo y se lo pongo aquí en la página, a donde lleva, y vamos a compartir los datos en vivo de ese documento. Bueno, acaba de pasar algo sumamente interesante. Yo no sabía que esto ocurría y miren lo que acaba de suceder. Número uno, aparece el documento con sus datos. Número de trámite, tipo de documento, solicitante, número de planilla que lo habíamos verificado, fecha otorgado, los datos de los otorgantes y el número y tomo del documento. Entonces, en principio, este es un documento que el tribunal puede dejar constancia que una vez que se tuvo acceso al enlace del código QR, se verificó que era el mismo documento que se consignó
es un documento electrónico o un repositorio que contiene los mismos datos del documento que se consignó en el expediente. Y con eso se estaría haciendo una confirmación de si el documento es un documento público que cumple con la ley de infogobierno y que tiene la misma validez de un documento público. Pero aquí está la sorpresa. Se descargó automáticamente el mismo documento en PDF. Esto yo no lo había visto. Yo había hecho la descarga en el teléfono y en el teléfono no se llegó a abrir ningún tipo de archivo. El código QR está aquí al final y está aquí en cada una de las páginas del documento está el código QR. E incluso en la planilla número 3, verificación número 3, vemos la nota de autenticación y vemos algo aquí que a mí me parece sumamente impresionante, pero que está en la ley y es lo siguiente. Dice, documento firmado autónomo de registro de notaría en esta fecha y a esta hora. Ahora, aquí hay algo que me parece un poco eh, atípico, pero no imposible. Dice que este documento fue firmado a las 20 horas, 16 minutos y 3 segundos por el SAREN, que es lo que yo presumo si yo fuera perito en informática. Bueno, debe ser que los documentos se cargan, se firman por las partes, se firman por el notario, se, se mandan o se cargan el sistema de SAREN y el SAREN les pone firma electrónica en la noche. ¿Se acuerdan que la firma electrónica es el uso horario? Pero esta firma electrónica que, ojo, no le veo características como las que hemos visto en las clases anteriores, que uno le puede dar doble clic y validarla, pero este documento dice que tiene una firma que viene del SAREN que debe estar adentro del documento oculta, no lo he peritado nunca, pero es sumamente interesante. Este documento tiene la firma del notario, tiene un sello de la notaría que pareciera que es un sello que es digitalizado para esta notaría, tiene las firmas de los otorgantes, tiene la firma de estos dos testigos, tiene la firma del otorgante y tiene la foto biométrica de los otorgantes. Y después tiene reproducción de los documentos que se consignaron, los tienen digitalizados. ¿Qué haría yo? Bueno, mire, vista la impugnación, vamos a quitar aquí la lámina y vamos a pasar aquí vamos a dejar de compartir. A ver, acabamos de hacer una hipótesis de un caso de impugnación de un documento impreso, de un documento público o auténtico otorgado a una notaría que se consigna en un expediente y se impugna. Hemos procedido hipotéticamente como yo lo haría si yo fuera juez, abriendo un acto público en el cual, vista la impugnación del documento que fue consignado e impreso, para verificar este documento cumple con los requisitos de la ley de infogobierno para los documentos públicos electrónicos y, por supuesto, con la ley de registro de notaría. Y ese acto culminaría con la valoración a posteriori o en la sentencia, como se hace igual de las tachas de falsedad, el tribunal se pronuncia en la definitiva. Entonces, vamos a abrir ahorita o voy a verificar en el canal de YouTube, vista esta exposición hasta donde llegamos hoy, para revisar sobre sus dudas sobre este tema.
Aquí voy leyendo. En mi teléfono tiene que abrir el enlace o probar desde una computadora. Desde mi teléfono se muestra en la computadora. Ya abrí desde el teléfono y se descargó el documento. Buenísimo. Sí, bueno, imagínense ustedes que sean el Tribunal Liga y además se descargó y se pudo constatar que lo que trajeron impreso es lo mismo que sale en el sistema. En este momento veo sus intervenciones, veo que no hay nada más pendiente y me gustaría pues entonces preguntarle, ¿qué vale más? ¿Internet con el enlace que se lleva el QR o el documento impreso que consignaron en el expediente de conformidad a la ley de infogobierno? Los escucho y los leo, como dicen los influencers, los leo. Pregunta aquí interesante. ¿Esta dinámica pudiera aplicarse directamente como experticia en los casos de impugnación o tacha del documento? La verdad es que en mi criterio, como les dije la semana pasada, la tacha de falsedad de documento electrónico es totalmente viable. A mí me parece que en estos casos, recordar, yo recuerdo que hay una incidencia en el Código de Procedimiento Civil que establece que cuando un documento en copia se impugne, se hace o se puede hacer un cotejo con su original. En este caso, el original es el repositorio digital a donde nos lleva el QR. Entonces, por analogía, el cotejo de copias que establece el Código de Procedimiento Civil sobre los documentos públicos se puede hacer contra el original que está en el repositorio a través del código QR. Es decir, que en caso de que se diga impugno, es el cotejo con el original, sacando el código QR y haciendo un acto donde diga si hubo correspondencia o no entre los dos datos de lo que es el repositorio y el que se imprimió. Pero si lo que se hace el documento es tacharlo, entonces hay que tramitar la tacha y hay que ver si dentro de los elementos de la tacha, que son distintos a la impugnación, es necesario hacer experticia. Uno, recordemos las causales de la tacha de falsedad, que sea falsa la firma de alguno de los otorgantes. Entonces hay que hacer la experticia informática de integridad del documento y hay que hacer la experticia grafotécnica sobre las firmas manuscritas de la persona que dice que fue el otorgante. Cuando haya un error en la identificación, habiendo sorprendido al funcionario público en la identificación de su buena fe, hay que promover una experticia que va a recaer sobre tres cosas: la firma, la impresión dactilar, que no forma parte del documento, pero sí formó parte del momento de la identificación en el sistema. Y ahora, como lo dijimos en la clase pasada, la antropométrica, análisis facial forense, para establecer si la persona que está en la foto que se retrató en ese documento, en ese momento del otorgamiento, es la misma persona que tiene, por ejemplo, la cédula de identidad tal o se corresponde con la foto Jaime en la cédula, en el pasaporte o en cualquier otro documento. Puede ser en otro documento notariado para ver si es esa misma persona. Es decir, tenemos que tener
un rostro indubitado, que eso antes no existía procesalmente como impugnación. Y todo eso es a través de experticia. Con eso respondo la duda que acaban de preguntarme si en las tachas proceden las experticias. Sí, de distintos tipos, incluso la de informática forense, de la cual habla la providencia de otorgamiento de documentos con datos biométricos del SAREN. Dice, todos estos documentos deben ser permitidos que sean verificados por... Se abre una articulación probatoria y se verifica la veracidad a través de la ley de Infogobierno, la ley de registro notarial. Bueno, pudiera ser una articulación del 607 del Código de Procedimiento Civil. Dice que cuando surja algo que no esté previsto en el proceso, se abre la del 607. Si requiere experticia. Si no, si es nada más de cotejo o confrontación, ahorita me crea la duda, vamos a buscar el artículo para hacer la clase como debe ser. Vamos a buscar en tu Gaceta Oficial junto con leyes. Ah, no, vamos a poner civil, tu Gaceta Oficial Civil. Se ordenará la confrontación con el original y creo que lo hacen. El código no dice que tenga que ser experto, pero sí es un acto de comparación. Para la clase que viene les prometo que se los tengo porque no podemos quedarnos con esa duda. Entonces, fíjense, vamos a ver qué más tienen por aquí. Desde el punto de vista del documento electrónico, resulta preponderante sobre el impreso porque el primero contiene los datos verificables en la respectiva página. Desde el punto de vista del documento electrónico, ya lo puso aquí. El documento cuestionado efectivamente debe ser corroborado, resolver la incidencia y su valoración en la definitiva. 429. Vamos a buscarlo. A ver si salimos de esa duda de una vez. A abrir el del Código Civil, el de procedimiento. 429, gracias, doctor. La parte que quiera servirse de la copia impugnada podrá solicitar su cotejo con el original o a falta de este con una copia certificada expedida por otra autoridad. Y aquí, por analogía, por la ley de infogobierno, el cotejo con el repositorio que tiene la misma validez de un documento público. Entonces, mi criterio definitivo no estaba agarrado de memoria. Si se impugna una impresión de un documento público que está previsto en la ley de registro de notaría y en la ley de infogobierno, lo que se abre es esta incidencia del 429 que se pudiera tramitar por el 607. Aunque aquí dice, el cotejo se efectuará mediante inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el juez. Entonces, lo que pudiera pasar es que el tribunal de oficio abra una incidencia o de oficio diga, de conformidad al 429, vamos a hacer una inspección en el momento, o sea, vamos a abrir y vamos a fijar una inspección a los efectos de que el tribunal con asistencia de práctico constate si el código QR y los elementos de conformación del documento electrónico cumplen con los requisitos de la ley de infogobierno. Y punto. Y después se pronuncia en la definitiva. Muy agradecido por la ubicación del artículo, que estaba cerca ahí del cotejo, pero estaba bastante antes. Bien, abrir un compás ahorita de preguntas y respuestas para ustedes. Y la semana que viene, o la próxima clase, que no tengo claro qué día es, pero se lo va a informar la coordinación de la escuela. Entramos de lleno en los documentos electrónicos que no tienen firma electrónica de ningún tipo. Hablemos de correo electrónico, hablemos de chat,
redes sociales, páginas web, videos, audios. Eso nos debe llevar, por lo menos de manera relámpago, no nos tomaría menos de 2 clases. Pero considero que el material que hemos visto hoy es lo suficientemente denso para meternos ya en el tema de la experticia, que lo quiero tratar con más tiempo por separado. Vamos a ver qué otras preguntas tienen por aquí, por el canal. Se considerarán indubitados para el cotejo. Dos, los instrumentos firmados ante un registrador, otro funcionario público. El 448, sí. O sea, si hay una tacha de falsedad diciendo que el documento firmado manuscrito electrónicamente no es la firma del registrador y no es la firma o de los testigos, por ejemplo, eh, ahí habría que señalar como indubitado otros documentos firmados por el mismo notario y por el mismo registrador. Y aquí nos vamos a tomar unos 10 minuticos porque esta inocente e inteligente pregunta nos va a llevar a hablar por primera vez de algo que no hemos hablado nunca. Vamos a empezar por la anécdota. La anécdota es la siguiente. A mí una vez me trajeron unos documentos indubitados para hacer un caso dificilísimo. Entonces me trajeron 2 documentos firmados por notaría normal y me trajeron un documento firmado conforme a la nueva providencia de digitalización con datos biométricos y otorgamiento con datos biométricos. Si ustedes comparaban la firma de los documentos notariados normales contra la firma del documento firmado en la tablet, no se imaginan y no parecían que fueran de la misma persona. Eso no quiere decir que no haya sido firmado por la misma persona. Pero eso nos lleva a un tema técnico sumamente importante. En materia grafotécnica existe, y así como en toda la criminalística, cuando uno va a hacer una experticia de cualquier tipo, el material tiene que ser adecuado y suficiente. Para yo hacer una firma de un cotejo de 2 firmas, una cuestionada y una indubitada, una tachada de falso y una que se tiene como verdadera, el material adecuado consiste en varias cosas. Principalmente, si el documento pluma fuente en los años 30, lo ideal es que nosotros comparáramos con pluma fuente de esa época o de una época posterior, pero con pluma fuente. Si vamos a comparar bolígrafos, lo ideal es que comparemos bolígrafo con bolígrafo. Y si por casualidad que yo he visto, es más, ustedes no han visto que Donald Trump firma con un marcador. Vamos a ver si tenemos una firma de Donald Trump por aquí. Yo he visto, bueno, aquí está. O al parecer, muchos de los documentos como parte para aparentemente, muchos presidentes firman enmarcados. Aquí tenemos una de Obama, pero son firmas que cuando uno las ve, esto no es bolígrafo, con este grueso y esta menos, esta que está aquí, esta mano derecha. Para comparar firmas,
de este señor, si el cuestionado fuera una firma hecha en marcador, deberíamos tener firmas indubitadas hechas con marcador. El material adecuado es ideal que se trate del mismo tipo de instrumento escritural. ¿Por qué? Bueno, no es lo mismo firmar. Yo nunca he firmado con plumafuente que yo recuerde. Alguna vez la probé, pero como yo soy zurdo, cuando yo firmo, clavo la punta hacia arriba cuando lo estoy haciendo y tengo mucha presión, este, el instrumento va a hacer que tenga unas características diferentes dependiendo del instrumento. Y no es lo mismo cuando un pintor firma con un pincel, que no tiene, eso no tiene casi presión. ¿Por qué le estoy echando todo este cuento? ¿Por qué? Ustedes se imaginan por qué. Porque resulta que ahora, manuscrita, digitalizada, cuando se firma en una tablet, no se firma de la misma manera que se firma con un bolígrafo normal. En el futuro, y es una predicción que les estoy haciendo, acuérdense de mí, cuando venga una tacha de falsedad de un documento otorgado electrónicamente, firmado en una tablet que es la del SAREN, va a poder haber un experto que les diga, mira, yo no puedo comparar esta firma con las otras porque no tengo más firmas otorgadas en el SAREN por este señor. Necesito firmas hechas en tablet con el mismo sistema del SAREN, porque no son iguales, tienen diferencias. Los estoy contando porque ustedes que son jueces o que son secretarios, que van a ser jueces o que son escribientes, algún día pueden llegar a ser juez, que tengo muchísimo en mi historia conocidos que empezaron como escribientes y son jueces ahora. Resulta que el Código de Procedimiento Civil tiene una, una norma que dice que si no hay documentos indubitados, a la persona se le hará firmar y escribir delante del juez. Y esto se convierte en una nueva causa técnica de que la firma, si se quiere tachar de falsa una firma que está en un documento digitalizado, es posible que por razones técnicas, no jurídicas, estemos en presencia de la necesidad de tomarle firmas digitalizadas a los que están tachando o desconociendo un documento o a las personas que se alega que no firmaron un documento, que a veces puede ser la contraparte. Pero apréndanse muy bien que va a existir una razón técnica por la cual una firma de un documento otorgado en lápiz, en papel y bolígrafo puede no servir para hacer el cotejo contra un documento digitalizado con la nueva normativa de reglamento de la providencia del SARE. Hay un tipo de bolígrafo que parece un marcador, point roller. Ah, bueno, el roller es muy parecido al bolígrafo. Sí se pueden hacer perticias entre roller y bolígrafo. ¿Tiene algún método de verificación? No, es decir, te voy a tratar de traducir la pregunta. La firma electrónica que tiene, la firma manuscrita, digitalizada, que tiene un documento, no tiene manera de verificarse como se verifican las huellas dactilares. Este sistema no lo tiene. Eso me da lugar a otro tipo de problemas más complejos.
Alguien que quiere decir que no firmó un documento puede hacer algo que se llama disfraz. No, yo firmo con una O, pero cuando vine este documento firmé con una X. Bueno, se van a tener que utilizar los elementos de datos biométricos de la cara y de la huella dactilar, que fueron los factores de identificación. Aquí usted quiso tirar un garabato ahí distinto, es otra cosa. Aunque en grafotécnica sabemos que muchas veces, aunque la persona quiera disimular su firma, quedan los elementos para identificar. Pero eso se hace mucho más difícil con tablets y con digitalización, hermano. Bueno, los documentos indubitados del 448 van a ser los mismos. Bueno, ahora sí, casi cumplimos con la hora y media. Vamos a dar 8 minutos de que no vamos a dar la clase hasta el horario completo, pero considero que ya cubrimos suficientes puntos por los que me despido de ustedes. A ver, aquí un último comentario. El registro principal del Estado suele ser exige participar la firma de jueces y secretarios para verificar que sea la misma de la sentencia. Excelente, sí. Yo recuerdo que hay otro mecanismo muy parecido que creo que es el Ministerio de Relaciones Interiores, están las firmas de todos los funcionarios que van tomando posesión en los cargos. Esas son firmas indubitadas. Los digitales son inviolables, no sé a qué se refiere con los digitales. Si se refiere a la firma electrónica con certificado, no se puede falsificar. Estamos hablando de firmas manuscritas digitalizadas. Buenísimo, buenísimo el comentario que es un manejo interno. En ese caso, ¿quién facilita el medio para la digitalización? El experto, aquí yo tengo ya mi kit de digitalización, por ahí lo tengo. Se los debería enseñar, ya voy. Ya voy que como me hicieron la pregunta, no la voy a dejar de enseñar, ya voy. Ya voy para allá, ya se los enseño. Típico que lo cambié para otro maletín, pero ya no. Bueno, a la tercera va la vencida. Creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Ser que le pudiéramos alzar en de oficio, por un oficio que colaborara con los expertos, no sé cuántos años tardaría, pero les enseño en primicia nacional nuestro kit de digitalización de firmas para tomar muestras de escritura cuando haya pruebas de cotejo de firmas manuscritas digitalizadas. Esto viene con un software que hace el registro de la firma, graba velocidad, dimensiones y otras cosas. Es como el niñito que estaban esperando que le preguntaran por el juguete nuevo y aquí lo tengo. Bueno, ahora sí, ya casi que cumplimos las horas completas. Que Dios los bendiga, que descansen y que tengan una reparadora noche. Hasta luego.